Y vamos a empezar a ver lo que son las estructuras condicionales. Esto viene en el parcial, por eso necesito que vean este video hasta el final y practiquen en hacer los ejercicios que vamos a ver en este video. Ok, vamos a empezar con la unidad 2. Y la unidad 2 es acerca de la estructura condicional simple, ¿sí? Vamos a ver lo que es una estructura condicional simple. Y pues la estructura condicional simple nos va a permitir que en base a una condición, en caso de la condición se cumpla, ¿sí?, vamos a poder ejecutar ciertas líneas de código. En este caso, aquí pues no me agarró las comillas. Recuerden poner las comillas dobles. Ahí está. En este caso vemos que la estructura condicional se escribe obviamente con la palabra if, que en inglés quiere decir, ¿verdad? Lo que ya saben en inglés, sí, ¿sí? Si esta condicional que está entre paréntesis se cumple, ¿sí?, si esto se cumple, va a ser verdadera, ¿sí? Toda esta expresión que se encuentra aquí es verdadera. Entonces todo esto, todo lo que está acá en este cuerpo de esta estructura, es decir, entre llave, lo que está encerrado entre llave, voy a hacerlo de esta manera para que no se confundan. Ahí está. Todo lo que está en llaves se va a ejecutar sí o sí, ¿sí?, sí o sí, si esta condición se cumple, ¿sí? Este cuerpo de este código se va a cumplir si todo lo de acá se cumple, si es verdadero, ¿sí? En este caso vemos como la expresión que estamos analizando es 5 es menor e igual que 5. Como todo esto es verdad, entonces toda esta línea de código se va a ejecutar. Vamos a comprobarlo y vamos a compilarlo, a ver si nos da algún error. Y pues aquí tengo el primer error y pues fue el error que yo borré, el operador de inserción. Ya vieron que si yo borro pues un operador de más, pues me va a dar error. Voy a compilar de nuevo. Y ahí está el mensaje. Me dice entró al if, ¿verdad? Ahora, así como existe el if a secas, ¿sí?, solamente el if, también obviamente existe el else, ¿sí? La palabra reservada else. La palabra reservada else quiere decir sí, no. Repito, la palabra reservada else quiere decir si no, ¿sí? Esto quiere decir que cuando no se cumple la condición de acá, cuando esto no se cumple, va a entrar al lado del else, ¿sí?, al lado contrario. Entonces, voy a decir acá, para utilizar el else, va a ir después de esta llave, seguido con la palabra reservado else. Y de igual manera, entre llaves, el bloque de código o el cuerpo de código. En este caso voy a escribir un mensaje diciendo no se cumple el if. Un salto de línea en el, ahí estamos, y vamos a comprobarlo. En este caso, si yo quiero que entre acá, entonces en la condición lo tengo que cambiar para forzar que me entre acá, ¿verdad? Para hacer la prueba, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que entre acá? Simple y sencillamente le quitamos el igual, ¿verdad? Ya sabemos que 5 no es menor que 5, ¿verdad? Entonces ahí vamos a forzar la condición para comprobar que nos salga este mensaje. Ok, voy a compilar a ver si qué es lo que nos tira. Y en efecto, ¿verdad?, nos tira en el else. No se cumple el if. Obviamente es el mensaje que le puse, ¿verdad? Repitiendo.
Si esta condición se cumple, si esto, lo que está dentro del paréntesis, se cumple, va a entrar en este primer bloque de código, o sea, entre el primer llave. Si esta condición no se cumple, chicos, va a entrar en la segunda condición, que es el else, o sea, en este bloque de mensaje. Ok, a eso se le llama estructura condicional compuesta. A esto que tenemos acá se le llama condicional compuesta, ¿sí? Si solo tenemos el if, se llama condicional simple. Repito, si solo tenemos el if, o sea, de esta manera, se llama condicional simple. Pero si tenemos lo que es el if y el else, se llama condicional compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesta por el if y está compuesta por el else. Entonces, si nosotros tratamos de leerlo, esto en nuestro idioma, ¿sí? Pues esto sería diciendo 5 es menor que 5, realizar todo esto, ¿sí? Si no es verdad, ¿sí? Aquí puede haber una cantidad ilimitada de líneas, ¿sí? No es que solo van a escribir un mensaje, no crean eso, no crean que adentro del if pues solo puede ir una línea de código, no, pueden haber un montón de líneas de códigos adentro de este bloque, ¿sí? Pueden ir, de hecho, varios if adentro de unos if, ¿sí? Así que no se preocupen aquí porque es solamente un mensaje, pero acá, en este bloque, puede ir varias líneas de código, ¿sí? De igual manera en el else, puede ir varias líneas de código, no solamente un mensaje, puede ir varias líneas de código, ¿sí? Todo depende obviamente de nosotros lo que hagamos en un futuro, ¿sí? Ahora bien, es importante notar, ¿sí? Que es necesario que, bueno, en este caso pues que no es necesario que haya un else, ¿sí? Si yo le quito el else, pues el programa me compila sin ningún problema, ¿sí? Así que es importante notar eso, que no es necesario que haya un else, ¿sí? Pero algo importante, obviamente, ¿verdad? Obviamente, sí tiene que haber un if para que me funcione lo que es el else, ¿sí? Eso creo que es de lógica, ¿verdad? El else sí tiene que ir en una condicional, ¿sí? Pero el else no es obligatorio que pues esté por ahí, ¿sí? Así que mucho cuidado en eso. Es algo importante que en una condicional el else pues no es obligatorio que vaya, pero el if obviamente sí, ¿verdad? Porque en el if está la condición que nosotros vamos a trabajar. Ok, recuerden, si es solo un if, es una condicional simple. Si está el else, es una condicional compuesta, ¿sí? Y recuerden que adentro del paréntesis seguido del if va la condicional que nosotros vamos a escribir. Si lo del paréntesis se cumple, pues va a entrar en el primer bloque. Si esto, lo del paréntesis, no se cumple, va a entrar en el segundo bloque, que es en el else. Ok. Ya dicho esto, vamos a pasar con el siguiente tema que es muy importante. Y vamos a pasar con el estructura condicional múltiple. Ok. Voy a separar esto de acá. Ya lo tenía preparado. Así. Ok. Ahora, la estructura condicional múltiple, a diferencia de la estructura condicional simple, que nos permitía analizar una expresión completa, una expresión booleana, ¿sí? Completa, para poder ver si era verdadero o falso, pues en este caso la estructura condicional múltiple, que es muy conocido en programación, que es el switch, ¿sí? Switch, lo que nos va a permitir es comparar una variable, en este caso, pues la variable escrita aquí, variable, ¿sí?
de tipo entera, aquí estamos diciendo tipo entera, lo que nos va a permitir es comparar una variable con distintos casos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos la variable de tipo entera, variable, ¿sí? Así le puse, y le estamos pidiendo por consola, aquí la estamos pidiendo, ¿sí? Le estamos pidiendo por consola, o sea, se le estamos pidiendo al usuario. Y es esa variable la que estamos colocando en el switch, ¿sí? Entre paréntesis. Es como, véanlo así como un if, ¿verdad? Aquí va a ir la condición, pero en este caso, pues, la variable que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Ojo, no es una condición simplemente, ¿verdad? Analizar el valor de la variable, ¿sí? Que estamos tomando. En este caso, pues, tenemos tres casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, en caso, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? En caso de que esta variable tenga el mismo valor que alguna de estas tres, pues va a ingresar ya sea en el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3. Repito, si esta variable va a ser igual a una de estas, pues va a entrar ya sea en el caso 1 o en el caso 2 o en el caso 3, ¿sí? Es importante notar una cosa. Hay una palabra reservada, ¿sí? Debajo de acá, que sería el default, o en español que viene diciendo por defecto, ¿sí? Esta palabra reservada es la que se va a activar siempre y cuando ninguno de estos casos se cumpla, ¿sí? Veámoslo de esta manera. Es como que este default viene siendo el else, ¿sí? Y todo de acá vienen siendo varios if. Así quiero que lo vean, ¿sí? En el caso de la estructura condicional múltiple es como que tengamos varios if acá y pues el default viene siendo el else. Si ninguno de estos se cumple, si ninguno de estos acá se cumple, entonces va a entrar acá, ningún caso, o sea, el else. Así quiero que lo vean de esa manera, ¿sí? Como estas variables, ¿sí? En caso que ninguno de estos valores numéricos sea igual al valor que ha ingresado el usuario, en este caso, pues, el nombre de la variable, ¿sí? Pues va a entrar en el default. Repito que vendría a ser básicamente como el else. La estructura condicional simple viene siendo el else, ¿sí? Así que, pues, cuando se trata a uno de los casos, vemos que aquí hay dos puntos, acá, ¿sí? Todo lo que va a partir de esos dos puntos no puede ser simplemente un mensaje, ¿verdad? Ustedes pueden aquí escribir varias líneas de código. Repito, aquí yo solo he puesto un mensaje, pero puede haber varias líneas de código. Vemos que aquí hay dos puntos y todo lo que sigue de esos dos puntos, toda la línea que existan, se van a ir realizando. Por ejemplo, aquí tenemos una sola línea, ¿sí? Pero yo puedo colocar más, ¿sí? De líneas y todo eso se van a cumplir. Entonces, el switch, cuando termina de cumplir las líneas, ¿sí? Cuando esto se cumpla, va a parar o va a alcanzar un break, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a compilar esto de acá y pues ahí me dio un error, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el error que cometí? Acá no sé por qué las comidas simples pues no lo agarra. Voy a escribir esto. Voy a escribir esto de acá. Es fácil identificar los errores, ¿verdad? Ya cuando sabemos qué es lo que se trata, pues es fácil identificar los errores. Ok, voy a compilar. Hoy si no me debería dar error. Bueno, se me olvidó cambiarle esto de acá, este mensaje. Las comidas simples. Voy a compilarlo. Ahora sí no me debería dar de error. Ok. Por ejemplo, aquí me pide pues prácticamente
bueno, no le escribí ingrese un mensaje, ¿verdad? Escriba la variable. Pero en este caso, ya sabemos que nosotros en este caso sí necesitamos escribir lo que es la variable. Vamos a escribir 1. Y obviamente me va a entrar en el caso 1. Voy a compilarlo de nuevo. Si yo escribo 2, me va a entrar en el caso 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente pues el número de casos. Si es el caso 1, pues va a entrar acá. Si es el caso 2 o el número 2, me va a entrar acá. Entonces, para que no se confundan, aquí voy a escribir un cout. Un cout. Ok. Y aquí le voy a decir ingrese el número o el número o ingrese la opción, no sé cómo escribirlo, ¿verdad? Escribe la opción, ingrese la opción a elegir. Ahí está. El usuario viene, obviamente le tenemos que hacer pues un menú, ¿verdad? Acá bien bonito, un menú que diga pues cout, opción 1, escriba número 1, ¿verdad? Opción 2, opción 3, etcétera, etcétera. Aquí prácticamente luego de esto viene un menú en el cual el usuario va a saber qué caso es ese switch. Ok, ingrese la opción a elegir. Obviamente aquí tengo que escribir un menú para que el usuario sepa qué opción elegir. Y en el caso si elige el número 1, va a entrar en el caso 1. Y pues prácticamente eso nos va a servir lo que es el break. Cuando encuentre o cuando el usuario digite el número 1, por ejemplo, se va a detener ahí. Si no escribiéramos lo que es el break, pasaría al segundo caso. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo borro lo que es el break? Compilo. Escribo, por ejemplo, la opción 1. Y miren, si uno escribo lo que es el break, me va a pasar, obviamente, va a entrar en el caso 1, pero no se va a detener. Va a seguir en el caso 2. Y como acá en el caso 2 encuentra un break, hasta ahí se va a detener. Mucho cuidado con eso. El break nos va a servir para eso, para detener lo que son los casos. ¿Sí? Repito, si acá en el switch usted no escribe en el break, va a seguir avanzando. Aunque el usuario escriba el caso 1 y sea el mensaje de caso 1 o la línea de caso 1, si usted no le pone el break, va a seguir avanzando hasta encontrar un break. Tienen que tener el cuidado de escribir el break. El break nos va a servir para detener, ¿sí? Miren, ahora sí, si yo escribo pues, digamos, la opción 2, me va a imprimir lo que es el mensaje 2. Si un dado caso se nos olvida escribir lo que es el break, ya sabemos que si yo escribo el caso número 2 o la opción número 2, pues me imprime obviamente el caso 2, pero no se va a detener. Va a ir a la siguiente caso hasta encontrar un break, ¿sí? Mucho cuidado. Los breaks van a servir para eso, para detener nuestras condiciones. Mucho cuidado con eso. Repito, tienen que encontrar un break, lo que es su caso. Cada caso pues tiene que haber un break. Ahora bien, ¿qué pasa si yo escribo o el usuario, ahí el lunes le estaba diciendo, ¿verdad? El lunes estaba diciendo este caso. ¿Qué pasa si el usuario escribe otra cosa? Por ejemplo, la edad. O no sé cuál es el ejemplo que puse ahí el lunes. Pero aquí ya podemos decirle al usuario, ok usuario, por favor escriba lo que estoy pidiendo, no escriba otra cosa. Digamos que el usuario es necio o no sabe utilizar nuestro programa y en este caso tenemos un menú. Sí, digamos que un menú imaginario, aquí podemos hacerlo bien bonito, ¿verdad? El diseño. Y ahí le vamos a decir al usuario, ok, solo tiene 3 opciones. Solo esas 3 opciones va a elegir, ya sea el 1, 2 o el 3. Pero supongamos que el usuario elige 5, por ejemplo, opción 5. Entonces, ya estamos preparados para eso. Le vamos a decir al usuario, ok, opción 5 no está. Por favor, regrese al programa, ¿sí?
ya podemos solucionar ese problema cuando el usuario ingrese otra cosa que no le estamos pidiendo. Ok, ya dicho esto, lo que es la estructura condicional múltiple, vamos a pasar con unos ejemplos, sencillos. Haciendo uso, obviamente, de la estructura condicional simple, estructura condicional compuesta y, obviamente, haciendo uso de la condicional múltiple. Ok. Ay, me disculpan, pero a partir del lunes, pues, me he estado sintiendo mal de la gripe y tengo gripe. Así que aquí estoy tratando de no toser y tratando de no se me vayan aquí algunos mocos. Ok. Vamos a hacer uso de esta nueva unidad que son las estructuras condicionales. En este caso, el primer ejercicio dice: escriba un programa que diga si un número entero ingresado es par o impar. Ok, de por sí ya nos están diciendo qué tipo de variable vamos a manejar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de variable vamos a manejar? Nos dice un número entero. Aquí está, ¿verdad? Si diga si un número entero. Así que ya no está diciendo qué tipo de variable vamos a utilizar. Ya nos facilita lo que es este ejercicio. Ok. Por lo tanto, obviamente le voy a hacer caso, ¿verdad? Y voy a declarar una variable de tipo entera, obviamente en minúscula. Y voy a declararlo, pues, el nombre como número. Listo. Con esto ya tenemos nuestro número entero. Ahora tenemos que saber si es el número ingresado es par o impar. Y obviamente tenemos dos opciones, ¿verdad? Puede ser par o puede ser impar. Por lo tanto, si tenemos una condicional compuesta primero, vamos a pedir obviamente ese número por consola, que ingrese obviamente el número, ¿verdad? Entonces voy a pedir por consola cout. En este caso pues solamente dos respuestas, par o impar, ¿sí? En este caso voy a utilizar lo que es la condicional compuesta porque va a ser if y else, ¿sí? Entonces le voy a decir cout, le voy a decir al usuario que ingrese el número, dos puntos, espacio separado por comas. Ya que le hemos dicho al usuario que ingrese el número, ahora tengo que obtener ese número, ¿verdad? Obviamente tengo que leerlo y voy a escribir pues el nombre de esa variable, que es número. Ok, ya que el usuario ingresó ese número y ya he leído ese número, vamos a utilizar lo que es la condicional if. En este caso pues va a ser una expresión booleana, ¿sí? En el cual una expresión booleana ya sabemos que va a ser un falso o un verdadero, ¿sí? Y en este caso vamos a tratar de averiguar si un número ingresado es par o impar, ¿sí? Yo siento que la parte más difícil de este ejercicio es saber si un número es par o impar. Eso siento que es lo más difícil. Pero ¿cómo sabemos que un número es par o impar? Pues obviamente lo vamos a dividir entre 2, ese número, ¿sí? Y pues si lo que nos da como resultado es divisible entre 2, obviamente el número es par. Y si no, obviamente va a ser impar, ¿sí? ¿Y cuando un número es divisible entre 2, chicos? Obviamente, pues cuando el residuo o el resultado, ¿verdad? Es 0. Ahí yo me voy a dar cuenta que el número es par, ¿verdad? Cuando el residuo, escuchen, cuando el residuo me dé 0, ¿verdad? Yo voy a saber que el número es par. Pero si el residuo me da 1, entonces yo voy a saber que es impar. Ok. Y ahí yo ya estoy diciendo qué operación o qué operador voy a utilizar, ¿verdad, chicos? Entonces, en este caso voy a utilizar lo que es el módulo. ¿Por qué el módulo? Porque el módulo, recuerden, que me va a dar el residuo, ¿sí? Y yo ahí voy a saber que el residuo, si me da 0,
va a ser par. Pero si no me da 0, va a ser impar. Así que voy a utilizar lo que es el módulo para este ejercicio. Y recuerden que el módulo se hace o se utiliza lo que es el operador porcentaje, ¿sí? Entonces, voy a escribir aquí mi condicional if. Y recuerden que adentro del paréntesis o seguido del if va a ir la condición. Y en este caso le voy a decir la condición. Ok. El número que me está ingresando el usuario, o sea, la variable número, lo voy a dividir o voy a utilizar lo que es el operador módulo, ¿sí? Y lo voy a dividir entre 2. Recuerden que este es el módulo, ¿sí? Aquí estoy diciendo, o sea, sí es una operación división, ¿sí? Un número entre 2, pero estoy utilizando el módulo, o sea que me va a dar el resultado, el residuo, ¿sí? Ok, entonces, si esto de acá, el número o el residuo me da igual a 0, ahora voy a utilizar el operador igual, ¿sí? Si esto es igual, o sea, si esto de acá, el residuo, me va a dar igual, entonces, que me imprima un cout, el número es par. Ok. Pero si esto no se cumple, o sea, por ejemplo, el usuario ingresa 5. 5 entre 2 a 3, ¿verdad? No, mentira. 5 entre 2 a 1. El residuo me queda, obviamente, un impar. ¿Sí? Ahí yo voy a saber que va a entrar en el else. Else. Ok. Seguido entre llave, un mensaje. No sé si estoy grabando todavía, no sé si... Sí, todavía tengo tiempo de grabar lo que es el audio. Pensé que se me había cortado, por eso no me escucharon por un momento. Ok. En este caso, pues voy a escribir en consola cout. El número es impar. Un salto de línea. Y arriba pues se me olvidó escribir el punto y coma. Ok. Perfecto. Ya tenemos esta parte de acá, esta operación, ¿sí? El asunto de acá, de este ejercicio, pues era más que todo utilizar la condicional, ¿sí? Compuesta, if o else, ¿sí? En este caso, pues estamos diciendo número mod de 2, o número módulo de 2, ¿sí? Si esto de acá, el residuo, me da distinto de 0, va a entrar acá. Pero si el residuo va a ser igual que 0, va a entrar que el número es par. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo. Siempre recuerden que adentro del paréntesis va la condición. Y adentro de la condición yo estoy haciendo la operación, en este caso número mod de 2. O sea, aquí me va a dar el resultado del residuo. Y luego el residuo lo voy a comparar. Ya estamos utilizando lo que es la comparación. En este caso, si este residuo es igual a 0, va a entrar acá. Pero si el residuo no es igual a 0, entonces va a entrar acá. Compilo, voy a ver si no funciona. Ingresa el número. Voy a ingresar primero un impar, que es un 5. Y en efecto, ¿verdad? Me está diciendo el número es impar. Voy a compilar de nuevo. Voy a escribir un número par, en este caso 60. Compilo. Y en efecto me dice el número es par. Vemos que está funcionando. Recuerden que aquí es una operación de módulo. Por ejemplo, 60 módulo de 2. Pues el resultado, ¿verdad? Es 0. 0 es igual a 0, entonces va a entrar acá, ¿sí? Si yo ingreso un número impar, por ejemplo 3, sabemos que 3 mod de 2, el residuo nos va a dar 1, ¿sí?
1 no es igual a 0, ¿verdad? 1 no es igual a 0 y por eso va a entrar en el else. ¿Sí? Espero que hayan entendido esa parte y vamos a pasar con un segundo ejercicio. Vamos a pasar con un segundo ejercicio. Voy a separar por acá, de esta manera, acá. Y ahí estamos. Ok, recomendación, ya que espero que puedan utilizar lo que son las condicionales simples, compuestas. Paren el video y traten de hacerlo ustedes mismos. Sí, por favor, traten de hacerlo ustedes mismos. En esta parte, pues yo ya estoy escribiendo lo que es un mensaje de consola para adelantar el video y no hacerlo tan largo. Prácticamente, pues esto ya lo manejamos, lo que es declarar una variable, pedir por consola y capturar el dato que nos están mandando en consola. En este caso, pues estoy declarando una variable de tipo entera llamada número. Le estoy diciendo al usuario que escriba número y pues estoy leyendo lo que es número. O sea, estoy guardando ese dato. Ok. Vamos a realizar este ejercicio que nos dice ingrese un número entero, oigan, un número entero y veamos si es positivo, negativo o neutro. Haremos rápido, pues ya hicimos esto, la variable le estamos declarando de tipo entera, después lo estamos pidiendo y lo estamos capturando. Ya lo que ya hemos visto, ¿verdad? En las primeras partes de nuestras clases. Para no hacerlo tan largo, pues ya solo lo he hecho de una vez, ¿sí? Obviamente no es nada nuevo lo que estamos haciendo acá. Solamente estamos declarando la variable, luego la estamos pidiendo por consola. En este caso podemos ver a simple vista que hay 3 condicionales, ¿sí? En este caso, pues 3 posibilidades. Un número que sea positivo, el número sea negativo o que el número sea neutro. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, donde utilizábamos lo que es el if y el else, ¿sí? Porque obviamente en el ejercicio anterior teníamos 2 posibilidades. En este caso tenemos 3 posibilidades, ¿sí? Un número positivo o un número negativo o un número neutro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es uso de la estructura condicional simple anidada. Espero que estén tomando nota o espero que tomen ahí atención. Vamos a hacer uso de la estructura condicional simple anidada. Esto es cuando a través de un if o de un else incluimos otra estructura condicional simple dentro de ese if o dentro de ese else. Lo que estaba mencionando antes, que yo les decía que adentro del if puede haber otro if, ¿sí? A eso se le llama una condicional simple anidada, ¿sí? Entonces, vamos a declarar aquí el if. Recuerden que seguido del if obviamente tiene que seguir lo que es la condicional. Y el primero le voy a decir, si número es mayor que 0, si eso se cumple, entonces voy a imprimir por consola el número es positivo. Un salto de línea para que se vea más ordenado. Ok. Recuerden, si esto de acá del paréntesis es verdad, por ejemplo, número, el usuario ingresa, por ejemplo, 5. 5 es mayor que 0. Sí, ¿verdad? Se cumple. Entonces va a entrar acá, ¿sí? Recuerden que si esto se cumple, lo del paréntesis va a entrar en el primer bloque. Ahora, el asunto viene en el else, ¿sí? Si no es positivo, si esto no es positivo, entonces tenemos 2 posibilidades, que sea negativo o que sea neutro, ¿sí? Si esto de acá no se cumple, entonces me va a decir si es negativo o neutro. Para eso voy a poner la condicional else, ¿sí? Y entre llaves
lo voy a hacer un poquito separado para que ustedes vean el cambio. Ojo, recuerden, si por ejemplo, número, si el usuario ingresa menos 5, entonces menos 5 no es mayor que 0, va a entrar acá. Y como yo les decía, adentro del if o adentro del else puede ir varios bloques de código. Entre ellos puede ir hasta if, ¿sí? Y a eso se le llama una condicional simple anidada. O sea que adentro del else yo puedo declarar otro if. Y adentro de ese if, recuerden, seguido del if va la condición. En este caso le voy a decir, si número es mayor que 0, entonces que me imprima por consola, cout, el número es negativo. Dos puntos, bueno, solo el mensaje, el salto de línea y punto y coma. Ahora, como entró en este else, ¿sí? Evidentemente, obviamente el número no es positivo, obviamente es negativo, ¿sí? Si no entró acá en el if, es porque el número es negativo. Y adentro del else voy a poner otra condición. Si número es menor que 0, ¿sí? Va a entrar acá. Si esto se cumple, si esto de acá se cumple, entonces me va a imprimir el número es negativo. Pero si esto de acá no se cumple, ¿sí? Si esto no se cumple, entonces voy a escribir otro else acá. Y si esto no se cumple, entonces no va a ser positivo. Y si esto no se cumple, entonces no va a ser negativo. Y si no es positivo y no es negativo, ¿qué es lo que es? Pues es un número neutro, ¿verdad? Entonces voy a escribir acá un cout, o sea, me va a imprimir en consola un cout de esta manera. Y entonces le voy a decir el número es neutro. Ahí, perdonen ahí los errores de ortografía. Ok. Entonces, aquí prácticamente tenemos el programa. Se parece a esos problemas que estuvimos haciendo si encontrar el número mayor de 3 números, ¿verdad? Que me imprima el mayor y que me imprima el menor. Es algo parecido. Practiquen con esos ejercicios que nosotros estuvimos haciendo con el diagrama de flujo. Por ejemplo, escribir 3 números y que me diga cuál es el mayor y que me imprima cuál es el menor. Practiquen con esto con las condicionales simples anidadas, ¿sí? Ok, si todo esto está listo y vamos a comprobar, veamos, ahí está, miren, ingresa el número, voy a ingresar por ejemplo a 0. Si yo escribo 0, pues me va a decir que el número es neutro, porque evidentemente no es positivo ni es negativo. Voy a compilar. Ingresa el número. Ahora voy a escribir un positivo, 70. Y me dice el número positivo. ¿Por qué? Porque ha entrado acá. 70 es mayor que 0. Sí, ok. Va a entrar en este mensaje. Voy a escribir un número negativo. Menos 100. Y ahora, obviamente, ¿verdad? Es negativo. ¿Por qué? Porque si no es positivo, si esto no se cumple, entonces entra acá, ¿sí? El número es negativo. Ok. Paren el video, practiquen. Y esta es una primera forma de realizar este ejercicio, haciendo uso del else, ¿sí? Pero hay una segunda manera de realizar este ejercicio. Lo voy a borrar hasta acá. Detengan el video, anoten en su cuaderno esta primera forma y hay una segunda forma de realizar este ejercicio. Así como hay if y else, también, chicos, existe, perdón,
También existe lo que se llama el else if, ¿sí? Eso quiere decir que yo automáticamente, en vez de hacer todo este bloque de código, ¿sí? Porque quieras o no, hay más línea de código, yo puedo hacer, o sea, ahorrar todo este proceso y hacerlo de esta manera. Voy a borrar, quiero ver el else, a ver si no me equivoco. Ahí estamos. Yo lo puedo hacer de esta manera. Puedo utilizar el else if, ¿sí? También existe. Y como repito, después de un if, yo tengo que poner la condición. En este caso, de nuevo, es decir, número es menor que 0. Si esto no se cumple, ¿verdad? Si esto no es positivo, va a entrar acá. Y de una vez, yo puedo poner la condición entre paréntesis, ¿verdad? Acá. Y voy a imprimir lo que es el mensaje cout, de nuevo. El número es negativo. Un salto de línea. Y obviamente si esto no se cumple, entonces un else que me imprima por consola cout, el número es neutro. Ok, miren, no sé de qué forma lo van a utilizar, pero de las dos maneras es correcta. Yo siento que la mejor es esta porque se ahorra uno línea de código, ¿sí? Con esta manera se ahorra uno línea de código. ¿Por qué? Porque en el else if pone de una vez lo que es la condicional, ¿sí? Repito, si número es positivo, o sea, si 80 es mayor que 0, va a entrar en esta línea de código. Si menos 5 no es mayor que 0, entonces va a entrar en esta línea de código. Y obviamente si esto no se cumple, va a entrar acá, ¿sí? Si ni es positivo ni es negativo esta parte, entonces va a entrar acá en la tercera opción, que es número es neutro. Ok, espero que hayan entendido. Si no, pues vean de nuevo el video. Por eso voy a subir este video para que ustedes lo vean a cada rato, para que lo entiendan, ¿sí? Y si no, pues busquen ahí en los libros que yo les compartí lo que son las estructuras condicionales. Ahí están lo que es la estructura condicional simple, anidada que estamos viendo y la múltiple, que vamos a hacer un ejercicio de la múltiple en este momento. Voy a borrar esto de acá. Voy a copiar el siguiente ejercicio. Voy a poner un enter para que vean el ejercicio de qué se trata. Ok. Dice, en un estacionamiento cobran 1,50 por hora o fracción, ¿sí? Y me dice, diseñe un programa que determine cuánto debe pagar un cliente por el estacionamiento de su vehículo, conociendo el tiempo de estacionamiento en horas, minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por hora o fracción. Digamos que nosotros tenemos estacionado nuestro auto unas 2 horas. Entonces, si tenemos 2 horas estacionado, nuestro auto nos va a cobrar, o el que nos va a cobrar, ¿verdad? Nos va a cobrar 1,50 por cada hora. Es decir, en total tendríamos que pagar, ¿verdad? Si ya entendieron, $3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la fracción? Eso quiere decir que la fracción, ¿sí? Que si, digamos, nosotros hemos estacionado nuestro auto 2 horas y digamos 5 minutos, si nos pasamos 5 minutos, esos 5 minutos a ustedes se le van a cobrar, ¿sí? Como si fuera una hora por completo, ¿sí? Es decir, estaríamos pagando por 3 horas, ¿sí? Entonces, ya entendiendo esta parte por hora o fracción, ¿sí?
Vamos a ver cómo solucionarlo. Estamos hablando de que vamos a necesitar horas y minutos. Evidentemente va a ser variables de tipo enteras, ¿sí? Minutos in horas y minutos in minutos. Así que voy a declarar pues esas dos variables que va a ser in horas, coma, minuto. Ahora vamos a hacer uso de los enteros. Ok. Si bien ahora en el caso del total a pagar va a ser como 50 por hora fracción, ahí no está diciendo que va a ser un tipo real, ¿verdad? Porque va a ser con decimales. Entonces el total, el float, lo voy a utilizar de tipo float porque va a ser de tipo real. En este caso voy a declarar total porque recuerden que el resultado me va a dar pues en fracción, o sea decimal. Y pues aquí voy a almacenar el total de dinero que voy a tener que pagar por la cantidad de horas y minutos estacionados, ¿sí? Entonces voy a pedir los datos, horas y minutos. En este caso, cout, hora. Voy a pedirle al usuario que ingrese lo que es cuántas horas ha estado en el estacionamiento. Voy a pedir obviamente lo que es la variable horas. Esto lo voy a copiar porque también tengo que pedir obviamente los minutos de esta manera. Y pues voy a escribir la variable minutos acá, ¿sí? Con esto ya tengo los datos pedidos. Ahora aquí solamente vamos a tener que trabajar con un if, ¿sí? Con una condicional simple, ya que lo único que tenemos que ver son los minutos. Es decir, si los minutos va a ser mayor que 0, vamos a tener que aumentar las horas en 1. ¿Sí? Si los minutos es mayor que 0, pues las horas lo voy a aumentar en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que if, le voy a poner la condicional aquí, si minutos es mayor que 0, entonces le voy a decir horas y le voy a asignar lo que es horas más 1. Y aquí vamos a hacer uso del, por ejemplo, el estudiante que me preguntó cuándo íbamos a utilizar esta parte de acá. A ver si se recuerdan lo que voy a hacer. Esto es igual o fuera igual a lo que tuviéramos acá. Horas más más. ¿Se recuerdan cuando vimos esa clase de horas más más, perdón, de A más, B más, ¿sí? O más A o más B. Pues aquí estamos haciendo uso de esto. Lo puedo trabajar así, ¿sí? Puede verse un poco extraño, complicado, ¿sí? Pero recuerden que esto no es símbolo de igual, sino que es un símbolo de asignación, ¿sí? Esto parece como si fuera una operación matemática, pero no lo es, ¿sí? Aquí estoy diciendo, por ejemplo, si le estoy diciendo, digamos que yo tengo 2 horas, el usuario escribió 2 horas, entonces 2 horas más 1 le va a asignar lo que es el valor de 3, ¿verdad? Recuerden que es una variable con el que va a contener un valor. Entonces, esto lo puedo trabajar ya sea así, de esta manera, o lo puedo trabajar así, que es la manera correcta en la que ustedes van a trabajar. Ok. Que es exactamente lo mismo, ¿sí? Escribir, por ejemplo, designamos lo que es hora, ¿sí? Y le pues estamos diciendo que nos aumente 1, ¿sí? Horas más 1. Eso quiere decir. Ok. Bueno, si ustedes se confunden y se les olvida esta parte, se lo voy a dejar comentada. Es como que si estuviéramos diciendo horas más 1, ¿sí? Esto de acá es igual que esto, solo que es más cortito y pues nos permite hacerlo de esa manera. Ok, ya que tengo esto de acá, le voy a decir que total, le voy a asignar lo que es horas
por 1.5. El total le voy a asignar lo que es horas por 1.5. O sea, esto de acá va a estar multiplicado por 1.5. Y obviamente pues me va a retornar a 0. ¿Sí? Y simplemente voy a asignarle lo que es un mensaje por consola, cout. Y le voy a decir el total a pagar es operador de inserción seguido con la variable, en este caso total, y luego un salto de línea. ¿Sí? Ok. Veamos, vamos a compilar esto a ver si hemos entendido, ¿verdad? Miren, se veía complicado, pero es solo una condición, ¿sí? Solo una condición. Ok, vamos a compilar esto. Y, por ejemplo, si yo me demoro 2 horas y 0 minutos, entonces, bueno, 0 minutos, el total a pagar obviamente es 3, ¿verdad? Y en efecto, 2 por 1.50 es 3, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo me demoro 2 horas y 1 minuto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me demoro 1 minuto? Llegué 1 minuto tarde. Obviamente el total a pagar es 4.50. ¿Por qué? Porque como dice el ejercicio, si se pasa con una fracción, ¿sí? Lo toma como 1 hora, ¿sí? Miren, 1 minuto que me he pasado, pero ya lo toma como 1 hora, que es esta parte de acá. Los minutos, si me paso de 0, entonces me va a sumar 1 hora y luego esto me lo va a multiplicar por 1.50. Repito, si yo me paso 1 minuto, ¿sí? o 50 minutos, va a entrar en esta condición, ¿sí? Y las horas me lo va a sumar con 1. O sea, hora va a ser 1 hora más, ¿sí? Para que me entienda, va a ser 1 hora más y me lo va a multiplicar por 1.50, ¿sí? Aquí está el ejercicio. Háganlo ustedes solo, lean el ejercicio, entiéndanlo, ¿sí? Lean bastantes veces el ejercicio, hagan el algoritmo, léanlo bastantes veces y luego hagan lo que es el diagrama. Si es que ya pueden hacer el diagrama, pues ya no tienen necesidad de hacer el diagrama, pues pásense de una vez lo que es el programa. Aquí está el ejercicio. Vimos que no está funcionando porque dice que si nos pasamos ya sea 1 minuto, nos va a cobrar lo que es la hora. Ok, ya tenemos este ejercicio. Nos vamos a pasar con el último de este video. Ya tenemos 1 hora y media. Voy a ver si estoy grabando todavía. Y vamos a pasar con el último. Que el último pues es prácticamente utilizando, ahora sí vamos a utilizar lo que es una condición múltiple. Dice, construye un programa que ingrese un número del 1 al 12 y muestre el nombre del mes correspondiente. Este es prácticamente fácil. Por ejemplo, si yo ingreso el valor de 2, me va a imprimir febrero. Si ingreso 12, ¿verdad? Me va a imprimir diciembre. Si el usuario es necio o lo hace por fregar nuestro programa, si escribe 13, pues tenemos que estar preparados. Si escribe 13, 14, 15 o el mes que no existen, pues le vamos a poner un mensaje, ¿verdad? Que no existe ese mes, ¿sí? Ok. Esto se refiere que si nosotros ingresamos, repito, 1, nos va a aparecer en consola enero, ya que le corresponde el 1 a enero. Pues el primer mes es 1, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos 7, que aparezca julio. Se escribe el usuario 12, que aparezca diciembre. Y pues, obviamente, en este ejercicio tenemos que saber qué tipo de variables vamos a utilizar. Y evidentemente, ¿verdad? Estamos trabajando con enteros, porque solo es del 1 al 12 y no hay decimal, no hay nada. Entonces vamos a ver
de tipo entero la variable que vamos a escribir. En este caso pues vamos a escribir lo que es int. Ustedes le pueden poner mes, yo en este caso le voy a poner número. Ahí estamos. Y luego obviamente el mensaje por consola que le tenemos que decir al usuario, cout, ingrese el número del mes. Ok. Y luego, ya que le escribimos al usuario y el usuario ya nos mandó el número, lo tenemos que escribir. En este caso con el operador int, que es entrada por consola, entrada de datos, y luego seguido por el número o el nombre de esa variable que estamos recibiendo. Con eso ya tenemos el mes correspondiente o el número que nos va a escribir el usuario. Ahora, como vemos, hay 12 posibilidades, ¿sí? Ya no es 1, ya no es 2, ahora ya son 12 posibilidades. Y estamos usando una variable de tipo numérica para realizar las condiciones, ¿sí? Ojo, sí pueden utilizar varios if. Por ejemplo, if si es igual a 1, que me imprima enero. Otro if que me escriba si número es igual a 2, que me escriba a febrero, y así sucesivamente, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer así, pero para eso tenemos lo que es la estructura condicional múltiple y vamos a hacer uso de esa. Y para hacer uso de esa tenemos que utilizar lo que es el which, y adentro del which yo voy a escribir la condición. En este caso pues lo que nos está mandando el usuario. ¿Y qué es lo que nos está mandando el usuario? Es el número. Y con esto voy a hacer la comparación. Entre llaves, ¿sí? Va a ir los casos. En este caso, pues, la opción 1, case 1, caso 1. Si el usuario escribe 1, ¿sí? Entonces, cout, que me imprima enero, un salto de línea, y recuerden que después de poner los casos tienen que hacer el break, punto y coma, y así sucesivamente. Esto lo voy a copiar pues 11 veces. En este caso, caso 2 va a ser febrero, caso 2 va a ser febrero, ahí lo tenemos. Luego caso 3, bueno, lo voy a copiar bastantes veces. Ok, ahora sí, está correcto, caso 1, caso 2, caso 3, etc. Y ahora recuerden poner, digámoslo así, el else, ¿sí? Voy a borrar este break porque no lo necesito, era del caso 7, por ahí lo había puesto, estaba escondidito. Ok, un default diciéndole al usuario que no sea necio, ¿verdad? Nosotros le estamos diciendo, ok, ingrese el número del mes, ¿sí? O sea, obviamente tiene que saber que hay 12 números. Pero si el usuario sigue de necio, entonces le voy a decir número de mes incorrecto, ¿sí? O que no sea necio, no sé. Algo que ustedes se imaginen. Ok, ya tenemos esta parte de acá. Si el usuario escribe 1, va a entrar en el caso 1. Ojo, si vamos a utilizar entero, entonces aquí va a ir números enteros, ¿sí? Recuerden, si vamos a usar números enteros, vamos a utilizar lo que es número entero. Y algo, un dato importante, si ustedes van a utilizar lo que es switch, en la variable va a ser entera o va a ser de tipo char. No puede ser float ni puede ser doble, sino que puede ser entera o puede ser char, ¿sí? En este caso solo vamos a utilizar números enteros. Repito, en el switch no se puede utilizar número doble, float o otro tipo de variable, sino que solamente se puede utilizar variables enteras y variables de tipo char. Ok, ya haciendo esto, compilo
ingrese el número del mes. Por ejemplo, si yo ingreso lo que es 5, me va a escribir mayo. Si yo escribo el número, por ejemplo, 13, obviamente ese mes no existe y me va a decir número de mes incorrecto. Voy a probar de nuevo. 4 y obviamente es abril. Ok, aquí están los ejemplos de condicionales simples, estructura de condicionales anidadas, estructura de condicionales múltiples, que sería esto. Y espero que practiquen, que revisen este video, que lo estudien y pónganse ustedes como práctica. Como práctica sería un ejercicio que ustedes hicieran un menú acá y pues me escribieran lo que fuera una calculadora, o sea, un ejercicio que fuera una calculadora. Por ejemplo, si yo escribo 1, que me hagan una operación de suma. Si yo escribo número 3, que me haga la operación de multiplicación. Si elijo la opción 4, la división, etcétera, ¿sí? Hagan eso como práctica, como una práctica mental, una calculadora, ¿sí? En este caso pueden hacer uso del switch, pueden hacer aquí un menú de opciones bien bonito, aquí bien diseñado, ¿sí? Y luego acá, pues obviamente aquí yo he puesto mensaje, pero ustedes pueden poner operaciones, ¿sí? Se los dejo así como práctica, ¿verdad? No voy a hacer que eso venga en el parcial, esa práctica de ser una calculadora. Y pues nada, chicos, nos vemos y espero que vean el video hasta el final, ¿sí? Nos vemos.